Me siento, por cierto, muy complacido de que me hayan invitado, pero también siento la responsabilidad enorme de decir cosas para lo que estamos viviendo y lo que estamos soportando en Palestina. A las embajadoras, mis amigas, ¿no? Agradecerle que está acá, embajadora palestina, al pueblo que compartimos, y a las embajadas amigas del pueblo que sufre un genocidio dantesco. Y también a otras amigas que también han venido a visitarnos el día de hoy, a escuchar, y a mí me invitaron a hacer unas reflexiones para después abrir la conversación. Y eso es lo que me propongo hacer. Quisiera, me parece justo, dar una cita de Edward Said, no por lo grande que fue solamente académico, sino que por lo visionario que fue también respecto a lo que ha sido el transcurrir del problema palestino, de la cuestión palestina, del drama palestino. En la siguiente cita para abrir: ninguna causa, ningún Dios, ninguna idea abstracta puede justificar la matanza masiva de inocentes. Me parece que con la clarividencia que tiene su mensaje el día de hoy, y particularmente la opinión que tuvo después de los acuerdos de Oslo, a tantas décadas, podríamos decir que realmente entendía la cuestión palestina. ¿Qué es? Yo no suelo hacer escritos, o sea, no sé, quizás ponencia en ámbito académico científico, que esto no era lo que me invitaron, pero en esta ocasión sentí que para no divagar, llevarla sobre papel algunas reflexiones que me imagino que se están mostrando allí en la presentación, en donde son 6 reflexiones, que es para dejar servida la conversación. Por cierto que este tema tiene aspectos geopolíticos, ¿no? Algo podríamos estar allí, no lo toco con todas las variables en el escrito que tengo. Por cierto que hay razones jurídicas, que por cierto ya las presentó magníficamente Nelson. Hay aspectos morales, también señalado de alguna manera por Nelson, aspectos históricos. Sería demasiado ambicioso haberme planteado en todos estos ámbitos tan multidimensionales para entender la naturaleza y por dónde creo que puede ir los derroteros del conflicto y de la situación en Palestina, del genocidio particularmente. Por tanto, me he querido enfocar particularmente en la idea de los 2 estados y en la propuesta de Trump. Comienzo así la lectura del texto. En esta ocasión les presentaré 6 breves reflexiones para abordar distintas perspectivas de la situación en Palestina. Estas son únicamente una introducción para luego conversar más íntegramente de la situación política, geopolítica y moral que representa el genocidio en Gaza y la propuesta de Trump. La primera reflexión: la banalización del concepto de autoridad o autoritas, algo que marca mucho los tiempos postmodernos que estamos viviendo. Esto no solo Estados Unidos, pero precisamente para eso me hice un texto, porque me habría ido con las características del postmodernismo y esto nos habría llevado por un camino a lo mejor interminable. Las razones del odio siempre son repudiables. Nada que nos orgullezca nace de él. Nada justifica los crímenes de guerra y lesa humanidad. Nada dispensa la barbarie que azota al pueblo palestino desde hace tantas décadas. Nada permitirá olvidar los hechos de sangre ocurridos en Tierra Santa y el posterior genocidio que comete Israel sobre Gaza desde el 7 de octubre del 2023. Nada podrá hacer desaparecer de la historia la usurpación sistemática de toda Palestina. En esa perspectiva, comprendemos que la propuesta de los 2 estados en los hechos fue, primeramente, un intento por normalizar la existencia de Israel. Ello ha sido exitoso en términos generales, ya que desde la Conferencia de Madrid y luego Oslo en el año 1993, la narrativa de los miembros de la OTAN han olvidado al pueblo desheredado y se han desvivido por criminalizar cualquier acción que pretende evitar que Israel se anexione toda la Palestina. Al mismo tiempo, redobló sus capacidades e influencias para blindar la impunidad desde la vida. El control de la narrativa por parte de Occidente ha conseguido, hasta el 7 de octubre del 2023,
someter el drama palestino al olvido. Fueron borrando de la perspectiva hegemónica los testimonios de los propios ingleses de los tiempos coloniales, quienes en diversas crónicas habían caracterizado al pueblo originario de Palestina como cariñosos, generosos y protectores. A pesar de ello, no dudaron en traicionar y resolver el problema del antisemitismo europeo en tierras ajenas. Su impronta imperial así lo permitía. A nuestros días, casi consiguieron invisibilizar los relatos respecto a las primeras transferencias de población sionista a Palestina y cómo los palestinos los acogieron e invitaron a beber café a sus casas. Claro, los árabes palestinos ignoraban la existencia del Plan Dalet, la estrategia de los sionistas para expulsarlos de sus hogares. Al respecto, Trump ha sido, desde su primer mandato, un continuador de la estrategia del Plan Dalet, haciendo acciones en conjunto con Israel para trasplantar a los palestinos hacia otros países, coincidiendo sí con lo que desconfianza que tenemos eventualmente con la propuesta que hoy día se está iniciando en la gestión y tramitación y negociación. En efecto, sondearon países árabes, algunos países del África subsahariana. La limpieza étnica les ha parecido la mejor opción para terminar el conflicto en la región. ¿Ese será el mundo pragmático que se avecina? ¿Será la antesala del transhumanismo? Me pregunto. Ante ese interrogante responderemos que la tragedia palestina se relaciona con el extravío de la condición humana. ¿Cómo así? Recordemos los acuerdos del siglo, del 2020, del 2020, y ahora en la propuesta para la paz de Trump se evita sentar a la mesa de negociación a los palestinos. No tienen una condición que les permita entrar en una negociación directa respecto a su devenir. El imaginario del presidente Trump advierte que ellos, los palestinos, solo deben aceptar las condiciones de los amos. Es decir, estamos ante la excelsa erosión de la concepción de autoridad. En efecto, incluso en tiempos del Imperio Romano, en los tiempos de su auge, tuvo como un ideal una conducta pegada a derecho. Por cierto, la arbitrariedad es una característica de la descomposición política. Saquen entonces sus conclusiones respecto al Trump y al gabinete de israelí, que no contienen sustento político, normativo ni menos moral. Por ello, hacemos la primera afirmación de este relato. Vivimos en tiempos desumanizantes. La segunda reflexión. De Oslo a los acuerdos para la paz del 2025. La tendencia es sombría. En la negociación de Oslo se aparentó un respeto entre las partes que no existió. En cambio, ese respeto no sería necesario hoy. Los recuerdos de las consecuencias de Oslo están en la memoria de quienes actualmente negocian por Palestina. Me refiero a Hamas. Ya que la usurpación fue avalada de facto por los países garantes de ese acuerdo. ¿Por qué habrían de cambiar de opinión en la actualidad? En los hechos, firmando el acuerdo de Oslo, aumentó progresivamente el número de colonos ilegales en Palestina, desde los 250.000 del año 93 a más de 700.000 israelíes ilegales en Cisjordania. Por tanto, fracturaron cualquier posibilidad de creación de un Estado palestino. La primera manifestación y evidencia de que Edward Said no se equivocó tras la firma de los acuerdos de Oslo. Además, la creación del muro y la infraestructura para los colonos estrangula el diario vivir de los palestinos. Palestina está acechada por los intereses de las corporaciones transnacionales, que hoy día se confunden con los intereses de muchos Estados-nación. Por cierto, ello no conmovió a ninguna potencia del primer mundo. En ese sentido, solo desempolvaron en la actualidad la idea de los dos estados cuando el genocidio en curso les significó conflictos al interior de su estado a causa de las propias reivindicaciones de sus ciudadanos o demandas de sus propios ciudadanos. Estas acciones merecerían una charla en sí mismas, ya que representan la única esperanza de la unidad. No me explayo ahí,
porque me imagino que puede ser un buen momento nuestra conversación. Pero efectivamente, solo el genocidio detuvo el interés de las pseudodemocracias liberales albergadas en Europa. No hay otra razón. La propuesta de estos dos estados estaba anquilosada a vista y paciencia por la indiferencia de los estados desde prácticamente el inicio del siglo XXI, desahuciado en distintos planes de la CIA, el plan Tenet, el año 1998, donde ya advierte que no es necesario entregar ninguna concesión a los palestinos, evitando cualquier tipo de compromiso de lo acordado en Oslo en el año 93. Solamente para la memoria, el Estado palestino debía nacer en el año 98. La carta de navegación señalaba que en 5 años debería haber nacido Palestina. Ya en el año 98 el plan Tenet era categórico, ya no necesitamos. A la vuelta de la esquina vino los atentados a las Torres Gemelas, cambia el eje paradigmático, la lucha contra el terrorismo. Adivinen quién fueron los doblemente damnificados: los palestinos. Reflexión tercera. ¿Qué representa el acuerdo por la paz? El del 2025. En los hechos, el acuerdo por la paz parte de un absurdo. Impone condiciones para no continuar con el genocidio en Gaza. Es decir, se le permitiría vivir a cambio de renunciar a la voluntad de administrar su destino. Primera su similitud con el proceso de Oslo, solo que ahora es más franco. Si le queremos ver alguna virtud a la propuesta de hoy día, es la franqueza y lo directo. Nosotros somos los amos y ustedes acatan las condiciones. Oslo se aventó algo diferente. Sin embargo, este acuerdo es de la última generación, es decir, responde a la era de la posverdad. Por lo tanto, es franco en el sentido que no se presenta como una propuesta imparcial o sustentada en el principio de la justicia. Nada dice la propuesta acerca del genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad. Tampoco pretende, aunque sea en apariencia, establecer un Estado palestino. El primer ministro Netanyahu fue clarísimo: yo no estoy acordando la creación del Estado palestino. Están quienes creen con legítimo interés es que posiblemente abriendo el curso de esta negociación, los derroteros, hoy día con el aval y auspicio y el reconocimiento del Reino Unido, principal articulador del problema, y de Francia, miembros del Consejo de Seguridad, podría eventualmente llegar a ese camino, pero no hay certezas. Nuevamente, la confianza. ¿Será que Trump querrá la libertad de los palestinos? ¿O prefiere más bien una suerte de una apuesta de alternativa inmobiliaria en el territorio? Eso ya no interesa, la creación de un Estado palestino. Para la democracia, ello no es condición para resolver el conflicto. Por lo tanto, el acuerdo para la paz es feble, ambiguo e injusto. ¿Y qué nos diría Trump? Lo sustantivo es crear un orden de intereses al desarrollo económico e intereses geopolíticos. Ojo con la expresión de desarrollo económico, porque hoy día, y desde esa es la tesis que he trabajado hace algunas décadas, los grandes orígenes de la conflictualidad que emana desde la gobernanza internacional se inician con mayor fuerza desde el periodo de la globalización financiera, donde los intereses se confunden y donde evidentemente todo se justifica en base de este desarrollo económico, el imperio o el orden tras los capitales y la inversión a nivel global. En esa perspectiva, los autodenominados civilizados y las pseudodemocracias solo buscarían que el plan les permita escamotear la consigna de ser cómplices de crímenes lesivos contra la humanidad. Personalmente, y esto es muy personal, considero que ya es tarde. Sin embargo, no afecta el sentido político de los actuales gobernantes, quienes parecieran más interesados en que las movilizaciones cesen en sus propios territorios, en especial de los sectores productivos, como por ejemplo ha sucedido en Italia y en otros países de Europa. Por tanto, es evidente que el derecho internacional ya no les resulta mandatorio, ni oponible ante sus intereses, los cuales están condicionados por corporaciones transnacionales y la propia industria de la defensa. Basta recordar el rearme global que vivimos el día de hoy, no voy a entrar
letanías, pero incluso Alemania hizo una reforma constitucional para poder hacer un gasto importante respecto a la amenaza que perciben de Rusia, y así toda Europa y gran parte del sistema internacional hoy día está condicionado por los miedos, por el temor, y está rearmándose importantemente. Por tanto, hoy día la industria de la defensa, con especial interés en el desarrollo tecnológico y el laboratorio que representa Israel sobre los palestinos, a través de la aplicación de la inteligencia artificial, es hoy día una buena oportunidad para los intereses de estas transnacionales que, como insisto, se siguen confundiendo con los intereses de los estados. Reflexión cuarta. ¿Por qué Estados Unidos pasa de impulsar un resort en Gaza a un plan de paz presentado por Tony Blair, que ha sido de arquitecto? Ya tenemos bastante evidencia, como mostraré más adelante, de la bitácora de este señor. Ayer me inmiscuí en una discusión, una diferencia de opinión, digamos así, con una persona que estimo mucho, que me hablaba de que si el proyecto viene de Blair, debe ser muy interesante, porque es un hombre muy inteligente. ¿Hasta dónde? Ya tantos siglos viendo que la inteligencia no tiene nada que ver ni con la justicia ni con la moral. No me cabe la menor duda que es inteligente, pero hay que recordar lo que ha hecho en su historia cuando tuvo poder y cuando dejó de tenerlo también, como articulador de la ruta en Palestina. Por tanto, vamos a recordar algunos de esos pasajes ahora. Bueno, Estados Unidos pareciera haberse sentido forzado a cambiar su propuesta de expulsión de los palestinos hacia una que impone a Israel poner fin a la masacre. Todo cambio de que Hamas claudique. Si no lo hacía Hamas, Estados Unidos parecía, o por lo menos en verso Trump lo señala, estaba dispuesto a continuar el genocidio sobre Palestina. Por tanto, podemos entender desde el punto de vista pragmático y de los intereses, lo único que les complica a los países del primer mundo es particularmente la movilización de sus ciudadanos. Ese era el escenario ideal para Netanyahu, pero no así para los Estados Unidos y sus aliados, ya que posiblemente ello elevaría la conflictividad en el seno de sus sistemas políticos, de reanudarse el genocidio. Por cierto, el gran ausente en todo esto son los criterios de la humanidad. Nada se aprecia en lo que estamos narrando desde la verdad o desde la justicia. En efecto, luego del acto simbólico y tardío de los miembros del Consejo de Seguridad, léase Francia y Reino Unido, en la reciente sesión ordinaria de Naciones Unidas, TAN habría aceptado la propuesta presentada por Tony Blair. Estados Unidos y Israel estaban quedando aislados del sistema internacional. Tenían que reaccionar. Por tanto, en 48, 72 horas cambian de posición, por lo menos Trump. Estamos acostumbrados a ese cambio de posición durante el día. Ahora se demoró algunas horas más. Un acto con poca credibilidad, con antecedentes que dejan fuera de cualquier discusión que el propósito principal de esta propuesta sea no sea otro, más que cautelar los intereses occidentales en Medio Oriente. Más específicamente de los actores corporativos y transnacionales. Recordemos su política frente a la guerra ilegal en Irak y sus dramáticos resultados en materia de vidas arrebatadas. Particular mención el protagonismo de Tony Blair. Desplazados y su relación con la inestabilidad de la región, siempre conveniente para los intereses de estas potencias. A lo cual nuevamente parecieran contribuir con una propuesta, ahora desde una perspectiva inmobiliaria. Antes fue el acceso y control del petróleo, estoy simplificando por cierto, pero fue un elemento sustantivo. Ahora la reconstrucción lo llama a gerenciar nuevos proyectos atractivos desde el punto de vista rentable. Por cierto, Blair representa un aval para la Casa Blanca, ya que tras la denominada hoja de ruta que dirigió, Israel consiguió avanzar en la ocupación sobre el territorio palestino y blindar de impunidad a las autoridades israelíes. Para Hamas, en el contexto actual, optar por el Oslo 2.0 debe ser extremadamente difícil, pero les permitiría establecer de facto la percepción de que se ha transformado en un negociador y dilatar de paso las pretensiones israelíes de avanzar hacia la solución final.
Ahora veremos si es desde la cornisa consigue una estrategia negociadora que pueda cambiar el curso de los acontecimientos. Como sea, requerirán de la mantención del apoyo consistente de la sociedad en movimiento, la que con luces y sombras se ha transformado en la reserva moral del sistema internacional. El ejemplo de la flotilla debemos relevarlo en su exacta magnitud, y nuevamente no me explayo en ello porque me voy a ir con las ramas y estamos llegando a la quinta reflexión. El difícil discernimiento de los palestinos respecto a la estrategia a seguir, ahondando un poco más algo que ya quedó presentado en la cuarta reflexión. Como hemos señalado, esta nueva etapa de imposiciones es franca y directa, ya que sin rodeo y sin supuestos derechos y obligaciones de las partes, se espera una rendición absoluta de toda resistencia a la opresión israelí. El primer ministro israelí ha sido más elocuente que nunca. Todo el territorio palestino nos pertenece. La lógica negociadora se sustenta firmemente en iniciativas que, al igual que los acuerdos de Abraham, relevan incentivos a las corporaciones y a los estados para usurpar la Palestina. La visión que se estaría imponiendo de carácter técnico-política, alineada con los intereses geoestratégicos de algunas de las potencias, es la racionalidad que explicaría la propuesta que pretende dar un balón de oxígeno a la imagen de Israel, tras la aceptación de un nuevo marco de negociaciones con algunas similitudes al proceso de Oslo. Tanto estados árabes como miembros de la OTAN se han manifestado proclives a apoyar la propuesta. Han preferido no hacer preguntas para dar chance a un espacio negociador, por cierto, siempre esperanzador. Sin embargo, yo me atrevo a hacer algunas preguntas. ¿Qué sucederá con los crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, y las órdenes de arresto del ministro de Israel? Todos estos asuntos, y muchos más, por cierto, pretenden que sean irrelevantes en el momento de condicionar y enmarcar el acuerdo para la paz. Me dispongo ahora a la reflexión final. La propuesta de paz de Trump, una versión posmoderna. El progreso es lineal y las reivindicaciones de narrativas presentes en memorias colectivas son un lastre del desarrollo. ¿Para qué proteger los olivos? ¿Por qué preservar identidad, memoria y tradición de un pueblo? ¿Qué es eso de la dignidad humana? Un concepto abyecto que solo mina el camino del desarrollo. Para que entendamos los tiempos que hoy día vivimos en nuestras líneas principales. A juicio de los líderes actuales, todo podría ser tan fácil si no anteponemos razones morales a las realidades evidentes. Al respecto, solo Estados Unidos y algunos países árabes cuentan con recursos para reconstruir Gaza. En tal sentido, la lógica es, si pone capital, asume riesgo, y si asume riesgos, impone condiciones. A juicio de Trump, o las tomas o se joden. Lo demás es solo retórica anticuada. Es tiempo de poner fin a las reglas, a las leyes internacionales, lo lamento, Nelson, a las Naciones Unidas. Es tiempo de eficiencia y eficacia. Y en ello hay individuos que contribuyen más, mientras los otros solo retrasan la prosperidad. Esa de alguna manera representaría la visión de Trump, quien postula el Nobel de la Paz. En este caso, los miserables palestinos, sin recursos, sin aliados poderosos, sin capacidades de innovación, siempre reivindicando derechos que no facilitan la consecución de la creación de Israel, actor estratégico y faro de luz, como lo había predicho Winston Churchill, deben ser protegidos porque representan el desarrollo de la industria militar, la mantención y control de los accesos a los hidrocarburos en la región, y además es un aliado irreemplazable por estar siempre dispuesto a realizar el trabajo sucio. Así lo dijo literalmente el flamante primer ministro alemán. En consecuencia, el acuerdo de Trump representa bien la clave posmoderna, ya que no se pregunta por los crímenes que han sufrido los palestinos desde hace décadas. Asume una tesis de vacío existencial y espiritual, negando los hechos, manipulándolos, evitando hablar de genocidio. Él dice ser un ferviente hombre de Dios. ¿Qué opinión tendrá
del Evangelio que nos señala que solo la verdad nos hace libre, Juan 8:32. Al respecto, no solo desatiende la verdad, sino que amenaza a los jueces de la Corte Penal Internacional. Los ha sancionado con medidas concretas por el hecho de abrir causas que investigan a las autoridades israelíes. Europa, por su parte, no hay mejor gobierno, si no lo diría mejor. Europa, por su parte, acepta sin vacilar la propuesta. Ven una ventana de oportunidad para frenar la masacre y afirmar que han puesto un grano de arena para la solución del drama palestino. Hace poco lo habían olvidado. No olvidar que hasta el 2023 Europa había olvidado la cuestión palestina. Ha sido evidente que la libertad de los palestinos no les resulta relevante, sino que la ayuda humanitaria les mejora la prensa y el proceso de reconstrucción de Gaza les abre oportunidades de negocios que solo un necio desaprovecharía. El acuerdo no consulta a los palestinos, como hemos dicho, pero ello no es nuevo, nunca ha sido consultado y cuando se hizo no se respetó lo acordado en Oslo. Y no pasó nada. Israel avanzó sin frenos su proceso de ampliación colonial y anexión territorial. Hoy el camino del transhumanismo solo es relevante las startups. La nostalgia del crisol de Palestina quedará solo para los historiadores. Hoy se reescribe su pasado y se les brinda una última estocada. Calla y come. Esa es la consigna. Y agradezcan que estamos promoviendo que puedan hacerlo, nos diría Estados Unidos. El mensaje es claro. No insistan en sus tierras, en su memoria ni en su dignidad. En definitiva, la justicia, una vez más, es solo para los vencedores. Una pregunta que también llega, que el filósofo acá a lo mejor más clara, acerca de la naturaleza humana. ¿Ustedes creen que habría existido reparación a los judíos después del Holocausto si el nacionalsocialismo no hubiese perdido la guerra? Se lo dejo como planteado como especie humana, una cosa un poco distinta, ¿no? Palestina, como bien lo señala el afiche de este conversatorio, donde usted tiene toda la autoridad, representa a la humanidad. Sin embargo, cabe nuevamente preguntarnos por la naturaleza humana, ya que nuestras conductas, como un péndulo, siempre retornan a la violencia sin límites. En los últimos 77 años de historia, a Palestina le ha tocado ser víctima de la violencia política. Posiblemente lo más doloroso ha sido la indiferencia de los gobernantes de las demás naciones. Solo exceptuando algunos pocos estados que han hecho algo más que declaraciones a favor de sus derechos despojados. Para terminar, me quedo con la entereza de Jalil, un palestino que me hospedó en Cisjordania, quien me enseñó que la historia nos demuestra que es imposible doblegar un alma libre. Los palestinos nos han enseñado una y otra vez que son indomables, que su tierra, vida y su historia son una manifestación de un alma libre. Muchas gracias.